Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a un nuevo programa de Principio Activo Salud, en el que vamos a desarrollar un tema muy caro a todos los cordobeses por la efectividad que ha tenido un tipo de atención comunitaria en toda la provincia y que corre peligro de desaparecer. Por lo tanto, Marcos Ordóñez va a presentar a la persona que va a explicarles a ustedes de qué se trata, y en una de esas este programa sirve para que sea esperanzadora la respuesta de las autoridades provinciales. Así es, Ricardo. Vamos a hablar del programa de médicos comunitarios, un programa que ya está instalado hace más o menos 10 años, que es un programa que justamente busca brindar atención en los sectores alejados de las urbes o que dentro de las urbes están dentro de los espacios marginales, llevando justamente a esos espacios como los pequeños pueblos y otros lugares un equipo de salud interdisciplinario que pueda brindar respuestas a las distintas necesidades que tiene la población. Este programa de médicos comunitarios está corriendo un serio riesgo porque se ha avisado de que se va a cortar justamente el sostén de este programa. Por lo tanto, nos encontramos ante un doble conflicto, que es por un lado lo que significa el aumento de la cantidad de despedidos, la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo, la pérdida de la fuente laboral. Sí. Y por otro, el hecho de que un sector muy importante, para colmo la que está más alejada de la salud, de los centros de salud más importantes, va a quedar absolutamente, digamos, sin ningún tipo de recurso para encontrar respuestas a sus necesidades en salud. Y lo peor es que ya lo vivimos. En el año en 1999, el gobierno que ingresó, el gobierno que reemplazó al del doctor Mestre, se encontró con que se habían transferido a las municipalidades todos los hospitales provinciales excepto 8. Tremendo porque los intendentes de los pueblos más chicos no están capacitados ni tienen fondos suficientes para atender la salud. Y otro problema que también fue del gobierno del doctor Ramón Mestre fue la eliminación de los chagueros, ya lo hemos dicho en este programa, que eran gente muy humilde de Villa Dolores, de esa zona, que iban solo a matar vinchucas en los ranchos. Los eliminaron y aumentó el tema del Chagas en esas zonas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se eliminan programas que son auténticamente sociales y que hacen a la salud de la población. Para hablar sobre este conflicto, entonces, entrevistamos a la licenciada Gabriela Trever, ella es secretaria general del Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. Muy bien, adelante, licenciada. El programa fue creado en la década anterior, más o menos en el 2006. Era un programa nacional en convenio con las provincias para trabajar en atención primaria de la salud, sobre todo en las comunidades más vulnerables, y cuenta en la provincia de Córdoba con 800 efectores distribuidos en toda la provincia.
Los convenios eran una beca que inicialmente la Nación sostenía como formación los 2 primeros años, con formaciones con convenios con las universidades, con un programa igual para todo el país. Y luego el convenio original decía que debían ser absorbidos por las provincias. Solo 4 provincias absorbieron y la Nación siguió sosteniéndolo como extensión de beca, lo cual implicó precarización en las provincias en que la provincia no cumplió su compromiso de convenio. En esta nueva gestión se hizo una extensión por 6 meses que venció ahora en septiembre y se avisó a todos los miembros del programa de Córdoba que el día 30 de septiembre debían dejar de ir a trabajar, salvo que se les avisara lo contrario. Al mismo tiempo se avisó a las universidades que el convenio de formación con las universidades no iba a seguir, salvo para la corte que se está formando y que termina el año próximo. Lo cual implica también la caída de los contratos de quienes son los facilitadores y docentes por parte de las universidades. A partir de ahí empieza un conflicto que tiene que ver con los puestos laborales y también con la precarización extendida de los 800 trabajadores becarios del programa, pero al mismo tiempo implica una grave consecuencia para la salud comunitaria, la salud de las comunidades más vulnerables. No hay respuestas, hay diversas versiones, aparentemente se tiende hacia la municipalización, pero sabemos que los municipios precarizan mucho más su recurso en salud y pensamos que eso implica que se extingue el programa, porque deja de tener su unidad y su objetivo común, que era un plan nacional de salud. Se desarrolla dentro de la provincia de Córdoba, en toda la provincia, atendiendo localidades muy pequeñas como Quilino, como Las Peñas, municipios que de ninguna manera van a poder absorber el recurso. En la ciudad de Córdoba también, en los barrios urbanos marginales, en los SIC que están, por ejemplo, en Cabildo, en Siburo, y en los barrios que reciben menos atención. Y también son equipos interdisciplinarios con una mirada de intervención territorial, no solo de esperar la demanda, sino de ir a buscar las situaciones, no solo desde la salud biológica, sino sociales que dan origen a las problemáticas de salud de la población. Entonces, la municipalización, además de la precarización, implica un cambio de mirada muchas veces. Lo ideal sería que se mantengan los objetivos del programa, que se mantenga la unidad de criterios que tenía el programa, del trabajo en APS en las comunidades y que se avance sobre la absorción de provincia de los efectores de salud que trabajan en el programa y se sostenga a los docentes y facilitadores que son los que le dan coherencia y unidad al programa como tal, digamos. Y en las comunidades muy pequeñas que si no tienen ese equipo de salud, no tienen ninguno, y bueno, va a quedar reducido a que haya un médico y un enfermero probablemente, pero no que se mantenga una mirada integral de lo que es salud. Estos equipos básicos cuentan con médicos, psicólogos, que son alrededor de 100, los psicólogos participantes, trabajadores sociales, odontólogos, nutricionistas y agentes de salud que son miembros de la propia comunidad. Que dentro de él había un subprograma que es el de salud indígena, que aparentemente también va a ser, de hecho, sacado de ese programa y tiende a desaparecer. Y me parece que, bueno, implica un cambio en la estrategia de salud y en la mirada sobre salud. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
hablamos del malestar docente, creo que son múltiples las causas, si es que podemos hablar de malestar docente, ¿no? Yo creo que la escuela, porque por ahí escuchamos y relacionado con esto de la violencia en la escuela. Nosotros decimos no existe violencia en la escuela o de la escuela propia, sino que sabemos que la violencia está instalada en la sociedad y por supuesto repercute en la escuela y por eso, bueno, son los hechos que se dan a diario y que eso a su vez repercute en el malestar docente, porque nosotros vemos lo que se ve en los medios de prensa y lo que no se ve también y no sale a la luz, porque por ahí sale mucho de las escuelas públicas, pero no sale lo que ocurre, por ejemplo, en las escuelas privadas. Y el malestar es el mismo y las situaciones que se dan con los alumnos son las mismas. Entonces, bueno, ese malestar que hay en la sociedad repercute en la escuela y a veces se repercute en hechos de violencia, a veces repercute en hechos de vínculos que se dan y que dan malestar docente. El problema vincular es bastante problemático en este momento, ¿no? Podemos atribuirle también a situaciones donde, bueno, realmente muchos docentes sienten impotencia. Hoy la escuela debe adaptarse a nuevas culturas juveniles, a los alumnos que tenemos hoy en la escuela, a los que tienen los docentes que están en las aulas, no son los mismos que tenían hace mucho tiempo. Y a veces la escuela parece que ha cambiado, pero sigue con una vieja estructura y no logra terminar de adaptarse en muchos casos. No se puede generalizar, esto tiene que quedar bien claro. No logra adaptarse a las nuevas culturas juveniles, a las nuevas tecnologías. Los docentes, bueno, han tenido que adaptarse a eso y que a veces no es fácil en distintas generaciones, ¿no? Porque hablamos de, si vamos al caso de las nuevas tecnologías, bueno, los chicos por ahí nos llevan una ventaja impresionante porque han nacido con esta nueva época, con esta nueva tecnología. Y el docente ha tenido que adaptarse a esto, tiene que adaptarse. Y si no logra motivar a sus alumnos con toda esta nueva situación, bueno, por supuesto se producen situaciones que a veces generan impotencia en el docente y que te lo llevan hasta una enfermedad. Entonces, bueno, esas son a veces causas de un malestar docente dada por la misma problemática actual, ¿no? Y a veces por ahí también escuchamos en los grandes medios de comunicación que hay muchísimos problemas de carpetas psiquiátricas, de enfermedades. Nosotros lo que tenemos bien claro que la cantidad de carpetas psiquiátricas, de enfermedades, son las mismas que hace mucho tiempo. No es que ha habido una explosión de docentes que piden licencia, ¿no? En ese sentido. Los márgenes que se mantienen son más o menos los mismos. Y a veces también no están dadas las condiciones en las escuelas de infraestructura, aulas asignadas, sin los recursos necesarios, porque a veces hay preceptores, por poner un caso, que en vez de tener un aula o dos, tienen a su cargo 5 o 6 porque no se cubren los cargos. Entonces, bueno, creo que hay un sinfín de situaciones que llevan a algo que podríamos llamar malestar docente. El caso de Belén, la joven tucumana que hoy está con libertad condicional, pero que estuvo presa más de 2 años por un supuesto aborto y abandono de personas, lo cual no ha sido absolutamente probado y que fue, lamentablemente debo decirlo, porque es una falta absoluta a la ética del secreto profesional de nuestros colegas, denunciada por médicos y enfermeras
de la maternidad tucumana. Los tribunales de Tucumán, aquellos que no juzgaron a Bussi, a un genocida, aquellos que declararon libre de culpa y causa a los secuestradores de Marita Verón, esa justicia tucumana la tuvo 2 años presa a Belén. Ahora, por la presión tremenda de muchos miles de argentinos, entre los que me encuentro, porque yo también firmé el petitorio, ha sido liberada. Pero ¿quién le quita a Belén, que no es un nombre, es un seudónimo, no sabemos cómo se llama, quién le quita haberse comido, disculpen la expresión, más de 2 años de cárcel, inclusive si hubiera sido por un aborto, inclusive si hubiera sido por un aborto? Es una barbaridad a la que debemos repudiar. Las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable de la sociedad. El ni una menos o todas las luchas que se hacen sirven, pero sirven de poco si la sociedad machista, vengativa, ultra que tenemos en nuestro país no cambia. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El próximo 7 de octubre, Ricardo, se hace una tradicional marcha que se hace en nuestra provincia, en Córdoba, pero también se replica en otros lugares del país, que es la Marcha por la Salud Mental, que tiene que ver con un reclamo que lleva ya hace mucho tiempo. En principio fue por lograr una ley, después esta ley se consiguió y hoy en día se busca que la ley se implemente, que se siga avanzando para lograr una manera, un modo de comprender y de atender la salud mental dentro de las instituciones. Exactamente, ojalá eso no ocurra y que la ley de salud mental, que ha sido apoyada por la inmensa mayoría de la gente, sobre todo los trabajadores en salud mental, no desaparezca y que se mantenga la actual, que es muy buena. No solo que se mantenga, sino que además se pueda profundizar y concretar la misma, porque al igual que el programa de médicos comunitarios está sufriendo los mismos déficits, corte de recursos, falta de apoyo de parte del Estado, etc. Así que bueno, para conocer un poco más del estado de esta ley, de las protestas que están tratando de garantizarla, vamos a seguir conversando con la licenciada Gabriela Trever. Sabemos que la marcha se viene haciendo año tras año en reclamo de su total implementación, pero entendemos que en este año se está retrocediendo, no solo a nivel provincia, sino a nivel nación, en lo que son la concepción de la salud mental. Hay rumores de intentos de intervención, se han bajado algunos artículos de la ley, son esos artículos que han sido los más trabajados y los más peleados por toda la comunidad formada por profesionales y usuarios que dio origen a la ley y que tiene que ver con el trabajo en externación, el trabajo en salud, el trabajo de prevención, el trabajo de atención dentro de los propios circuitos de vida de los usuarios del sistema de salud mental. La ley preveía la externación de pacientes, preveía dispositivos alternativos como las casas de medio camino y bueno, algo de esto ya ha sido derogado en la ley y se avanza nuevamente hacia un modelo de internación tanto en lo que tiene que ver con patologías en salud mental como en consumo de sustancias. A nosotros nos parece que este es un gran retroceso, dado que la ley de salud mental es una ley de ampliación de derechos
y esto tiende nuevamente a restringir derechos y a considerar a los sujetos como tales. Córdoba no adhirió a la ley nacional, tiene su propia ley. En muchos aspectos coincide, pero era más avanzada la ley nacional, que preveía, por ejemplo, el órgano de revisión y de control, que no lo tiene la ley de Córdoba. Sin embargo, en este momento pareciera ser un alivio que exista la ley provincial. Igualmente, la situación en salud mental en los hospitales monovalentes está siendo bastante seria. Hay una problemática muy grave en el Hospital de Oliva, del avance de la concepción medicalista en salud mental, y también un abandono en cuanto a los pacientes externados, no se les está proveyendo la medicación. Parte de lo que significa y quería garantizar la ley es una red que implique una muy buena atención de primer nivel, una buena atención en el segundo nivel para reducir el tercer nivel de atención, o sea, la internación. Eso implica en muchos casos garantizar la medicación y garantizar los efectores de salud en el primer nivel, cerca de las comunidades. Eso puede ligarse claramente a lo que implica la restricción en recursos en salud, y con ellos en salud mental en el primer nivel de atención. Así lo ligamos a la baja del programa o a la cantidad de despedidos que ha habido en el sector público en los meses pasados, digamos. Tenemos menos efectores ligados a la salud mental trabajando en terreno, con lo cual seguramente vamos a tener mayor nivel de internaciones. Si al mismo tiempo encontramos que, por ejemplo, en la ley nacional se está dando de baja el artículo que refería al intento de desguace de los hospitales psiquiátricos, vemos que todo va en consonancia. Volver a las viejas internaciones, a las internaciones compulsivas, sin un correcto tratamiento de los sujetos dentro de su propio medio social y familiar. Las internaciones crónicas en hospitales psiquiátricos implican mayor iatrogenia y muchas menores posibilidades de resiliencia, dado que lo aislás de sus afectos y de su medio social y sus medios de vida al sujeto. Igual para mí es un error. Está comprobado que los países que tienen mejor inversión en salud en el primer nivel de atención finalmente tienen menos gasto en salud. Nos despedimos con la satisfacción de haber escuchado a una psicóloga que realmente nos mostró dos realidades muy importantes acerca de la salud y de la parte social que podrían llegar a sufrir los habitantes de Córdoba. Ojalá no se concreten, ojalá sigan los médicos, el personal de salud comunitario, no solo médicos, y la ley de salud mental. Nos vamos entonces, Ricardo. Hasta la próxima, muchas gracias. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba.